Muchas veces nos preguntáis que por qué usamos identificadores desde fuera, identificadores universales únicos, UUID, UUIDs, llámalo como quieras. ¿Por qué un put y no un post? ¿Por qué no devuelven nada todos esos casos de uso que devuelven o que crean recursos? Entonces, en este vídeo lo vamos a aclarar. ¿Por qué el identificador lo tiene que generar el frontend? Llámese la web, el cliente React o las aplicaciones nativas o lo que fuera. Así que Rafa, por favor, ilústranos con un ejemplito súper currado. Vamos al turrón. Vamos al turrón pasito a pasito y empezamos con el flujo tradicional de cómo lo haríamos sin los IDs de fuera, sino como lo hemos hecho toda la vida, para decirlo. Tradicionalmente, pues hay un post de /users, por ejemplo, vamos a crear un usuario donde en el propio body nos viene pues tanto el nombre como el nickname con todo lo que hiciera falta para poder crear un usuario en este caso. Esto aquí va a nuestra aplicación, la cual hace todas las operaciones que tenga, hace transformación de datos y acabamos haciendo un insert en base de datos. Después, ¿qué pasa? Que porque después el cliente tiene que interaccionar con este usuario, se lo tenemos que devolver de una forma el ID que ha generado la base de datos. Porque la base de datos con un auto incremental que ha generado un identificador. Imaginemos por lo pronto que simplemente queremos redireccionar a la página de editar el perfil del usuario, con lo cual tenemos que saber el identificador para saber a qué URL tenemos que redireccionar. Así que posibles implementaciones hasta aquí, pues que la base de datos tenga ese auto incremental que va incrementándose a medida que se insertan usuarios y que nos lo devuelva como retorno del método save de users o lo que sea. Ahí la aplicación propagará ese dato de retorno como respuesta del endpoint HTTP y ahí vemos, nos devuelve ese name y nickname que le habíamos pasado sumándose a un nuevo ID que tenemos ahí, un numerito. Totalmente. Esto normalmente, porque es tedioso de hacer a mano en la query, lo usamos un ORM de por medio que nos facilita esta query. Pero si miramos el log de base de datos que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es hacer un insert y después hacer un last inserted ID, una función que ya puede tener la propia base de datos que me devuelve el último que acabo de insertar. ¿Qué pasa cuando esto es en bulk, que creo 50 usuarios de golpe? Pues que si miras la query es muy curioso porque te hace asignaciones de variables temporales de por medio y después todo eso lo retorna como una query para que tú puedas interaccionar y tenerlo todo. Pero al final son el doble de query, podrías hacer una query de insert y otra de dame el ID que acabo de insertar. Una solución parcial a esto sería no. Los IDs los generamos en vez de en la cajita de la base de datos con ese auto increment, la responsabilidad de generar los IDs la movemos a la aplicación y ahí desde fuera no especificamos el identificador, pero sí que la aplicación antes de hacer el insert obtiene, pues oye, miro a ver quién es el siguiente identificador que tengo que asignar o genero el UUID, genero un identificador universal único, pero lo genera la aplicación, no desde el cliente. Esto sería lo más tradicional. Exactamente, puede ser un paso medio, pero de todas formas te sigue quedando el hecho de que tengo que devolver lo que acabo de crear porque tú no sabías de antes, el cliente no lo sabía, entonces tengo que decirle, este sí de nuevo. Perfecto. Entonces, si hacemos grande la aplicación y vemos un poquito todo el código que hay ahí dentro, en función tradicional, pues tendremos una clase user, que porque estamos usando entidades, que hemos usado agregados, todo bien, tenemos que modelarla. Y tiene un campo que es identificador, pero porque al principio, cuando se va a crear, no existe, pues tiene que ser nullable. En este caso, ese interrogante ahí. Vale, perfecto. Entonces, ahí vemos ese primer campo ID que estaría nullable. Vemos la interfaz, el contrato de nuestro repositorio para guardarlo en base de datos que recibe ese user y devuelve, se ve obligado a retornar ese user ahora sí rellenado. Otra de las limitaciones y problemas del enfoque tradicional es que no estamos garantizando las restricciones de integridad de nuestro dominio. ¿Qué quiere decir? Pues que si nosotros hemos convenido que no se entiende que un usuario exista en nuestro sistema sin identificador, nosotros ahora mismo sí que podríamos crear una instancia de user, un new, de hecho lo vamos a hacer porque es el que le vamos a pasar al método save, le vamos a pasar un user que no tiene identificador, que si llamas a cualquier método que obtenga ese identificador o lo que sea, te va a devolver un null, va a petar o lo que sea. Claro, y esto es complicado porque muchas veces pasa que, pues porque no queremos gestionar este user con el ID null todo el rato, porque eso implica que cada llamada al ID tengo que preguntarle si no es null y es diferente de null y crece. Tenemos dos users. El user que es más DTO para crear el usuario y el user de verdad que tiene todas las cosas y tenemos que mantener dos clases, que eso es tedioso. Igual que también es tedioso que en nuestro caso de usuario de registrar, no solo registra, sino que si fijamos, hay una pequeña cosita que está devolviendo el usuario, por lo tanto, está dando más vuelta, no solo está haciendo una mutación, sino también está haciendo un get, una petición. Entonces ya hemos visto algunos de los problemas de este enfoque tradicional, luego en este mismo vídeo veremos más problemas, pero si os interesa todo este tipo de tema de cómo modelar nuestro software, nuestras clases y tal, estamos en el curso de modelado del dominio agregados en pro.codely.com. Seguimos con el vídeo, más cositas. Totalmente, hemos visto ahí explícitamente la línea de usuario, cómo también tenemos que pasar el null como campo ID, podemos usar un constructor semántico que fuera sin ID cualquier cosa, pero en un momento le pasaremos un null como primer parámetro y esto de aquí también implica que la base de datos que hacemos, no solo, esto si fuera una query más manual, no solo hacemos el save a la base de datos, sino que porque tenemos que retornar, tenemos que hacer todo lo de por medio que es conseguir el último ID que hemos insertado y después setearlo de alguna forma en el usuario. SetID sería el método más común para este tipo de cosas si lo hacemos a mano. Perfectísimo, entonces hasta aquí el flujo tradicional. ¿Cómo lo testaríamos? Lo testaríamos
haríamos? ¿Se puede testear? Obviamente sí, lo hemos hecho toda la vida, pero es un poco incordioso. ¿Por qué? Porque tenemos que comparar que el usuario que hemos guardado es igual al que recuperamos de base de datos. Pero claro, el que le hemos ido a guardar no sabemos el ID y el que ha vuelto sí. Por lo tanto, en estos assets que estamos haciendo aquí, estamos comparando, oye, que el nombre de usuario es el mismo, que el nickname es el mismo, pero que suele pasar el agregado o la entidad es que va creciendo y lo que son 2 assets porque hay 2 propiedades, quizás son 8. Y después se me olvida poner una y no estoy verificando esa, es complicado. Y después tengo que sacar cosas como similar comparator porque quiero comparar todo sin el ID, se complica bastante. Entonces, aquí estamos viendo también las limitaciones y problemáticas en tiempo de test, y es que tenemos que nos vemos obligados a validar una por una las propiedades a excepción del identificador, porque ese no lo teníamos en el expected user, que es el que hemos instanciado para compararlo con el de verdad, con el actual user, por así decirlo, que es el que devuelve el repositorio ahí cuando hemos hecho el mock, hemos falseado en tiempo de test esto. Y esto del test así más de comportamiento, si tuviéramos test de aceptación también sería complicado porque sabemos lo que le enviamos pero no sabemos lo que nos va a devolver, así que haremos lo mismo, comparar todo menos el ID que nos devuelve y miraríamos quizás que tiene un formato que sea integer si es integer, UID si es UID, pero no sabríamos que de verdad que estamos generando, a no ser que moquemos base de datos y guarradas que son muy necesarias. Entonces vamos a ver cómo pasamos de este planteamiento tradicional a un planteamiento, a un flujo con la generación del identificador desde fuera. Pues lo primero es cambiar el método HTTP. No haría falta porque podemos usar un post si quisiéramos, pero es mucho más correcto siguiendo el estándar de REST. Si sabemos el ID del recurso que queremos crear, saber dónde lo vamos a poner. Por lo tanto, _users, /id, UID en este caso, y vamos a hacer un put. ¿Por qué UID y qué es UID? UID es un formato Universal Identifier, Unique Identifier, que básicamente lo que nos permite es genera una cadena de texto larguita, que la posibilidad de colisión con otra misma cadena de texto larguita que ha generado la misma algoritmo es súper baja. Por lo tanto, no estamos generando un número entero que podría chocar fácilmente y tener 2 usuarios con el mismo ID, sino que son 2 usuarios que nunca van a tener el mismo identificador. Estos son estándares aceptados en la industria que no nos hemos inventado nosotros, para los cuales lo bueno es que hay librerías en todos los ecosistemas. Entonces, sea el lenguaje de programación que sea, tú buscas ese lenguaje UUID y seguro que hay una biblioteca que nos permite hacer esta generación en tiempo de ejecución con un coste ínfimo. Totalmente. Lo bueno de aquí es que ahora la base de datos le llamo, le digo que me inserte el usuario, pero no hace falta que me devuelva nada. Y porque no hace falta que devuelva nada, la aplicación tampoco tiene que devolver nada, queda un flujo mucho más simple porque hemos quitado casi la mitad de lo que estábamos viendo y lo que vemos ahora es que porque el cliente ya sabe el identificador, no le hace falta retornar nada y esto abre un mundo de posibilidades y una sencillez en el código que es brutal. Porque ahora, de lo que teníamos antes, si teníamos estas 3 clases, si vamos a user, el user ya no es nullable. Esto nos habilita que no hace falta que el user repository devuelva user. Se puede devolver void. Mutaciones, respetamos CQRS. Una mutación no devuelve nada y una query, ahí devolvemos cosas, pero no mutaciones. El caso de uso de user register, le quitamos el return. Ya nos queda el user que hacemos un new de user y lo guardamos en base de datos pasándole el ID, ahora sí que lo tenemos. Aquí, importante que ese register tampoco tendría por qué devolver el user, que ahora lo tenemos en el tipo de retorno, pero podría también devolver void. Este es void, 100%. Sí, de totalmente. Void, o lo que sea, promise de void, lo que sea. Perfecto. Adiós, más cositas. ¿Cómo quedaría el repositorio? Al repositorio habíamos sacado un método save2db que lo seguimos teniendo aquí, pero ni nos haría falta, porque ahora devolvemos void, podemos tener la query aquí directamente, que ya se entiende lo que está pasando en este sitio. Queda todo mucho más simple. Y el test, lo malo del test es que ya no tenemos que comparar por propiedades como estamos viendo hasta ahora, sino que podemos comparar el agregado entero. Y aquí tenemos el asset equals, que el usuario que hemos guardado es el usuario que estamos esperando. Entonces, esto que vemos aquí de random ID se puede simplificar sobremanera usando un tipo de patrón de diseño que se usa en test como object models y delegar la responsabilidad de instanciar los objetos que vamos a usar en nuestros test, como por ejemplo el user, en estos object models. Pero de momento, aunque no usemos eso, pues podríamos directamente usar la librería aquí, generar un identificador universal único válido y para adelante. Entonces, ¿qué otros beneficios tiene el hecho de insertar, de definir los identificadores desde fuera de mi aplicación? Claro, ahora hemos visto la simplicidad, sencillez en el código, porque hay mucho más y que te habilita un mundo de posibilidades que hasta antes no podías. Y una de ellas es el modo offline. Si yo ya sé qué ID estoy creando, imagínate, no tengo cobertura, pero yo puedo registrar un usuario, sé qué ID va a tener y sé que ese ID no va a chocar con otra cosa. Pues si mi aplicación permite guardar post, pues un post que tengo en local, pues lo guardo allí y también creo un post, sé el ID, lo estoy creando en mi local. En el momento que tengo internet, ya haré todas las peticiones que tengo que hacer en el orden que tengo que hacerlo para que me sincronice todo, pero me habilita a tener en modo offline. También los test que decíamos, los test end-to-end, podemos validar mucho más fácil todo y podemos hacer pruebas más fáciles, porque ahora ya sé el ID que tengo, ya sé lo que me va a devolver este identificador. También otra de las cositas es el término de rendimiento cuando hacemos operaciones en batch o en lotes. Aquí podremos directamente decir, oye, pues todos estos van a tener estos identificadores, no tengo que ir generando uno a uno. Y también otra cosa al respecto de los tests. Cuando decimos que son tests más fáciles es porque el cliente ahora
sí que sabe ese identificador. Y si llevamos esto un pasito más allá, ¿quién son más clientes aparte de los test? Pues la aplicación nativa, el frontal en React, quien sea. Entonces, estos elementos que interaccionan con nuestro backend también van a simplificarse. ¿Por qué? Pues porque no van a necesitar de tener el usuario con el campo NewLabel. También va a ser campo requerido el identificador porque lo van a poder estar creando. Antes no. Antes, como lo venía estableciendo el backend, ellos tenían que tener el ID NewLabel hasta que el backend dijera la suya. Totalmente. Y una cosa muy curiosa, vemos entidades duplicadas. Creo que fue Delivery Hero que les pasó, de que hubo un bug en la aplicación móvil de frontend, ¿vale? Cuando no tenías cobertura, hacía reintento de hacer un pedido. O sea, yo creo un pedido y voy a hacer retry si no tengo cobertura hasta que lo pueda crear. Pero al no crear IDs desde fuera, sino que iba haciendo IDs desde dentro, esto, en el momento que el móvil enviaba la señal, pero no devolvía, creía que no había funcionado bien la llamada, así que la volví a hacer. Hubo gente que sin darse cuenta hizo 100 pedidos de tráeme 100 hamburguesas a casa. Esto, si hubiéramos tenido el ID desde fuera, si hubiese generado la primera, hubiese reintentado la primera hubiese funcionado y las siguientes hubiesen petado o somos deterministas, decimos que todo ok y para adelante. Así que esto también habilita mucho el solventar posibles bugs que pudieran haber. Al final, todo lo que tenga que ver con idempotencia también se va a ver beneficiado por esto. Y oye, ¿qué contras? Porque no puede ser todo ponis, arcoiris y mundos de Yuppie. El contra, lo hemos dicho antes, tiene una gran contra que es el mundo de los UIDs. Porque puede parecer todo muy bonito, pero después vas a base de datos y, oye, quiero ordenar esto por ID. No es tan fácil. Hay una versión de UIDs que está ordenado por tiempo y más o menos puedes hacer cosas, pero no es tan fácil. Después, que pesa mucho más un string que lo que pesaría un autoincremental. Por lo tanto, ves tú cuando tienes millones y millones y millones de registros a comparar la performance de uno con el otro. Se complica. Es un nuevo mundo que el avanza. A mí me compensa mucho. A Kitty creo también. Pero que hay que saberlo que hay un tipo de cosas que pueden pasar. También aquí súper interesante. Técnicas para mitigar las contraprestaciones del uso de UUIDs a nivel de base de datos, a nivel de infraestructura. Pues, por ejemplo, cuando creemos nuestros índices en base a esa clave primaria que pueden ser los UUIDs, vamos a definir que el índice no tenga en cuenta todo el contenido del campo, sino que el índice tenga en cuenta el 70%. En función del volumen que tengamos o lo que fuere, eso ya nos va a ser suficiente como para que a partir de ese 60% la cardinalidad de elementos que resten por explorar donde el motor gestor de base de datos ya va a hacer un full scan, ahí sea mucho menor. Entonces no nos hace falta indexar todo el contenido del campo, podemos decir que el índice sea de los primeros X caracteres para que así el índice ocupe mucho menos en disco, en memoria o lo que fuere. Totalmente. Y también cabe decir que cada vez más los motores de base de datos tienen soporte nativo para UIDs que se encargan de hacer este tipo de cosas sin que tú tengas que preocuparte, y eso es magia, eso es oro, porque es mucho más simple. Sí que es verdad que funcionan hoy en día al menos bien, a pequeña y mediana escala, de grande aún no, pero se está trabajando en ello, así que... Seguimos en el curso de agregados hablando de estas cositas y muchas más, así que os esperamos a todos y todas en pro.codere.tv. Ahí tenéis el curso de modelado del dominio agregados y también tenéis el de Value Objects, el de repositorios y muchas cositas alrededor del mundo del diseño de software. Hasta ahora. Hasta ahora. Y dale like. Si te ha gustado. Y suscríbete. Si te ha gustado. Y si no, también.